Todo lo que crees recordar sobre tu vida está equivocado, en serio. Y un poco, pero fundamentalmente científicamente equivocado. Piénsalo así. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reescribe. Cada vez que le cuentas esa historia a un amigo, la corrompes un poco más. Esos momentos que juras que ocurrieron exactamente como los recuerdas, tu cerebro ha estado editando silenciosamente esas imágenes desde antes de que nacieras. Y aquí está lo interesante. Mientras más seguro estés de un recuerdo, es más probable que tu cerebro ya lo haya alterado. Soy List25 y estos son 25 datos impactantes sobre la memoria que cambiarán la forma en que ves la realidad. 25. La ilusión perfecta. Tu cerebro siempre está llenando los espacios en blanco. Crees que experimentas la vida como una corriente suave e ininterrumpida, ¿verdad? Pues no. Tu cerebro constantemente experimenta pequeños vacíos, y en lugar de dejar que los notes, inventa silenciosamente detalles para rellenar la historia y darte una experiencia continua. Este proceso se llama confabulación. Es automático, inconsciente y sucede todo el tiempo. Los expertos han puesto a prueba a personas sobre eventos que están totalmente seguras de recordar. ¿Adivina qué? Consistentemente reportan detalles que simplemente nunca existieron. Su cerebro simplemente los insertó para completar la narrativa. Un neurólogo famoso, Oliver Sacks, incluso encontró pacientes cuyos cerebros eran tan agresivos llenando estos vacíos después de una lesión que básicamente crearon y creyeron en realidades completamente falsas. 24. Recuerdas las sorpresas, no las rutinas. Tu centro de la memoria, el hipocampo, no le da la misma importancia a todo. Antes de archivar una experiencia se pregunta, ¿esto es nuevo? Si la respuesta es sí, tu cerebro te da una pequeña recompensa de dopamina, marcando ese momento como importante y digno de conservar. Si la respuesta es no, como el martes pasado, se descarta antes de que siquiera llegue al almacenamiento a largo plazo. Esto explica por qué puedes recordar perfectamente tu primer día de clases, pero la semana pasada es un completo borrón. Tu cerebro es una máquina que busca novedades y recuerda la vida en proporción a lo sorprendido que estuvo. 23. Olvidar no es un error, es la mejor característica de tu cerebro. Pasamos mucho tiempo preocupándonos por qué olvidamos, pero quizá la verdadera pregunta es, ¿por qué olvidar es realmente útil? Los neurocientíficos dicen que un cerebro que recuerda todo sería inútil. Estaría tan paralizado por los pequeños detalles que no podría concentrarse en el panorama general. Olvidar ayuda a tu cerebro a identificar los patrones en lugar de quedarse atascado en casos individuales. Piénsalo, cuando ves una silla que nunca habías visto antes, aún sabes que es una silla. Eso es el olvido en acción. Tu cerebro desechó los detalles específicos de cada silla que has visto y solo conservó el concepto general. Las personas que realmente no pueden olvidar nada, lo que se conoce como hipertimesia, a menudo encuentran muy difícil pensar de manera abstracta porque se ahogan en los detalles. Recuerdan cada momento vergonzoso y cada pequeña pelea tan claramente como si hubiera pasado ayer. 22. Tu memoria empezó a funcionar mucho antes de que nacieras. Desde el primer día, un recién nacido ya reconoce la voz de su madre. ¿Cómo? Porque estuvieron escuchando durante meses en el vientre materno. Los estudios demuestran que un bebé en el tercer trimestre ya está procesando y almacenando sonidos, lo que muestra que la formación de la memoria comienza mucho antes del nacimiento. En una prueba clásica, los recién nacidos succionaban con más fuerza un chupón cuando escuchaban una historia que su mamá había leído en voz alta repetidamente durante el embarazo, en comparación con una historia totalmente nueva. Esa preferencia era clara y consistente. La memoria no espera hasta la sala de parto. Tu historia personal comenzó antes de que tuvieras un nombre o tomaras tu primer respiro. 21. Tendencia a la negatividad. ¿Por qué recuerdas mejor los insultos que los cumplidos? ¿Alguna vez has notado cómo una mala experiencia o una crítica dura se te queda grabada mucho más tiempo que 5 cosas buenas? No eres pesimista, simplemente eres un ser humano normal. Esto se llama sesgo de negatividad en la memoria y es una herramienta de supervivencia incorporada que ha estado funcionando durante millones de años. En aquellos tiempos, olvidar una amenaza significaba que te comían. Recordar una significaba que llegabas a casa sano y salvo. La amígdala, el centro emocional de tu cerebro, reacciona con mucha más intensidad ante las cosas negativas, asegurándose de que la información amenazante quede profundamente grabada. Ya sea que la amenaza sea física o solo social, el cerebro la detecta. No es una debilidad, es solo un sistema de alarma antiguo que funciona en un hardware que no se ha actualizado desde la edad de piedra. 20. La música es la puerta secreta de la memoria. Es realmente increíble. Los pacientes con Alzheimer severo pueden no reconocer a sus propios hijos, pero a menudo pueden cantar perfectamente una canción de su adolescencia, palabra por palabra, la melodía perfecta. Eso es porque tu cerebro tiene un sistema de archivo completamente diferente para la música al que la enfermedad aún no ha llegado.
La memoria musical y la memoria procedimental, que es la memoria para habilidades automáticas como andar en bicicleta, se almacenan en partes del cerebro que el Alzheimer ataca al final. Mientras que el hipocampo se deteriora temprano, las áreas que manejan el ritmo y la melodía, como los ganglios basales y el cerebelo, permanecen funcionales por mucho más tiempo. La música se cuela por una puerta trasera para evadir la demencia. Por eso la musicoterapia es una piedra angular del cuidado de la memoria en todo el mundo. Esto demuestra que lo último que tu cerebro pierde, incluso cuando todo lo demás desaparece, es la capacidad de recordar una canción favorita. 19. Tu cerebro tiene un archivo secreto solo para los rostros. Los rostros son algo muy importante, evolutivamente hablando. Así que tu cerebro no dejó el reconocimiento de rostros solo al hardware normal. De hecho, tienes una zona dedicada llamada área fusiforme de las caras, que es mucho más sofisticada para procesar rostros que para procesar cualquier otra cosa. Registra más detalles y recupera esa información más rápido que tu sistema general de reconocimiento de objetos. Si esta área específica se daña, terminas con prosopagnosia, la incapacidad de reconocer rostros, incluso el tuyo propio en un espejo, mientras que cualquier otro tipo de memoria visual está completamente bien. Algunas personas con esta condición pueden describir perfectamente los rasgos de una persona, pero aún así no pueden reconocerla como alguien que han conocido toda la vida. Así de especializado es este sistema de memoria facial. Puede fallar por sí solo. 18. El olfato desencadena recuerdos de manera más poderosa que cualquier otro sentido. ¿Alguna vez has olido algo, como el perfume de tu abuela, y de repente te transportas décadas atrás con una carga emocional tan vívida que ninguna foto podría igualar? Esto se debe a que tu sentido del olfato es único. Todos los demás sentidos, como la vista, el oído y el tacto, tienen que pasar por una estación de relevo llamada tálamo antes de llegar a tus centros de memoria. Pero el olfato se salta la fila por completo. El sistema del olfato se conecta directamente con el hipocampo y la amígdala, que son los centros de la memoria y las emociones. Este atajo es tan poderoso que se llama el efecto de memoria proustiano, en honor al escritor Marcel Proust, quien describió cómo una galleta desencadenó una avalancha de recuerdos de la infancia tan vívidos que escribió 7 volúmenes al respecto. No es solo una idea hermosa, es un hecho de tu anatomía. Tu nariz tiene un camino más rápido y directo hacia tu pasado que el de tus ojos. 17. Cada experiencia literalmente te reconfigura. Cuando formas un recuerdo, estás cambiando físicamente tu cerebro. Las neuronas que se activan juntas, literalmente se conectan juntas, formando nuevas conexiones, fortaleciendo las antiguas y a veces incluso cambiando su forma física. Este proceso se llama potenciación a largo plazo y es la forma en que tus experiencias de vida se convierten en biología permanente. Un recuerdo no es como un documento guardado en una carpeta. Es un patrón de neuronas conectadas, distribuidas a través de miles de puntos en tu cerebro. Aprender algo nuevo cambia físicamente la estructura de tu cerebro, y olvidar debilita esas conexiones. Cada experiencia que has tenido ha dejado una huella física real en la arquitectura de tu cerebro. Así que cuando alguien dice que tus experiencias te hicieron quien eres, lo dicen de manera 100% literal. Eres la suma de cada cambio estructural que ha experimentado tu cerebro. 16. ¿Por qué entras a una habitación y olvidas lo que necesitabas? ¿Alguna vez entraste a tu cocina y de inmediato olvidaste por qué entraste ahí? No te preocupes, no te estás volviendo loco. Es que tu cerebro es demasiado inteligente. Un estudio clásico con buzos de aguas profundas descubrió que recordaban una lista de palabras mucho mejor cuando se les evaluaba en el mismo entorno donde las aprendieron, ya fuera bajo el agua o en la playa. El entorno era parte de la memoria. Esto se llama memoria dependiente del contexto. Cuando atraviesas una puerta, tu cerebro lo ve como un límite de evento, como cerrar un archivo del contexto anterior. Por eso también estudiar para un examen en el mismo salón donde lo presentas realmente puede ayudar. Tu memoria y tu entorno están conectados y se recuperan juntos te guste o no. 15. De hecho, tu cerebro está más agudo cuando tienes hambre. Cuando tu estómago empieza a gruñir, no es solo hambre, es una hormona llamada grelina que aumenta. La grelina no solo te hace querer un sándwich, en realidad mejora la formación de la memoria en tu hipocampo. Los estudios en animales e incluso en humanos muestran consistentemente que las personas rinden mejor en tareas de memoria cuando tienen un poco de privación de comida. Evolutivamente, esto tiene todo el sentido. Un animal hambriento necesita recordar dónde encontró la comida. Un animal lleno no tiene esa misma urgencia. Tu cerebro básicamente ejecuta un software de memoria mejorado cuando piensa que los recursos son escasos. Estás más alerta cuando tu cerebro cree que necesitas sobrevivir. 14. Las habilidades que conoces pero no puedes explicar. Tenemos todo un sistema de memoria dedicado a las habilidades que conoces tan bien, que ni siquiera puede explicarlas.
Esto se llama memoria implícita y almacena cosas como cómo andar en bicicleta, cómo escribir sin mirar o cómo hablar de manera gramatical. Funciona totalmente fuera de tu conciencia, usando vías distintas a las de tu memoria normal, la que recuerda hechos. Es por eso que puedes manejar en tu ruta habitual mientras piensas en otra cosa, y aún así llegar sano y salvo sin recordar ni un solo momento del trayecto. De hecho, si intentas concentrarte conscientemente en estas habilidades, en realidad puedes arruinarlas. Tu cerebro sabe que algunas cosas funcionan mejor cuando simplemente dejas de pensar en ellas, y trata de evitar que interfieras. 13. Tus amigos pueden cambiar tus recuerdos. Cuando tú y un grupo de amigos discuten una experiencia compartida, tengan cuidado. Los recuerdos individuales de todos empiezan a mezclarse hacia un consenso grupal, incluso si esa versión consensuada es incorrecta. No es solo la presión social la que te hace decir que estás de acuerdo. En realidad, cambia lo que recuerdas. Un estudio encontró que las personas cambiaban sus propios recuerdos almacenados para coincidir con la versión falsa de un evento que tenía el grupo. Y aquí viene la parte inquietante. Este cambio permaneció incluso después de que les dijeron que el grupo estaba equivocado. Tu cerebro literalmente actualizó la versión que tenía almacenada. La memoria es un proceso social, y lo que las personas a tu alrededor recuerdan colectivamente está moldeando silenciosamente tu propio pasado, sin importar lo que realmente viste. 12. Cuando tu imaginación se siente como la realidad. Tu cerebro tiene un sistema llamado monitoreo de fuentes que se supone debe rastrear de dónde proviene un recuerdo. ¿Ocurrió realmente o solo lo imaginaste? Este sistema es sorprendentemente malo. Si imaginas un evento con suficiente viveza, detalle y emoción, tu cerebro puede archivarlo accidentalmente como algo vivido y no imaginado. El recuerdo se siente totalmente real porque tu sistema de archivo es real. Así es como se forma una gran cantidad de recuerdos falsos. Tu cerebro etiqueta los recuerdos según lo ricos y detallados que son, no según de dónde se originaron. Y seamos honestos, tu imaginación puede producir detalles que son indistinguibles de la vida real. 11. La memoria es una red. Jalas un hilo y obtienes 1.000.000 de otros. Gracias a la memoria asociativa, ningún recuerdo en tu cerebro existe por sí solo. Están conectados como cadenas a docenas de otros recuerdos basados en detalles compartidos, como emociones, lugares, personas o estímulos sensoriales. Cuando activas uno, envía ondas de activación parcial a todo lo que está conectado a él. Por eso los recuerdos traumáticos son tan difíciles de contener. No aparecen solos, traen toda su red consigo, arrastrando todo lo que se codificó al mismo tiempo. Olvida la idea de la memoria como libros en un estante. Es una enorme red enredada y cada nudo está mucho más conectado de lo que te imaginas. 10. El truco definitivo para estudiar. Haz ejercicio antes de aprender. ¿Necesitas memorizar algo difícil? No te quedes sentado ahí. Ponte en movimiento. Una sola sesión de ejercicio cardiovascular moderado, justo antes de aprender algo, mejora notablemente la codificación de tu memoria. ¿Cómo? Produce más de una proteína llamada BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Piensa en el BDNF como fertilizante para tu cerebro, promoviendo el crecimiento y fortaleciendo las conexiones de las que dependen los recuerdos. Los estudios muestran que incluso solo 20 minutos de ejercicio cardiovascular antes de una tarea de aprendizaje conducen a mejoras medibles en la memoria. Esto no es solo una teoría. Los científicos descubrieron que los ratones que corrían generaban muchas más neuronas nuevas en el hipocampo en comparación con los que no corrían. Así que la próxima vez que necesites estudiar, tal vez primero usa la caminadora. No, la amnesia real es mucho más extraña que en las películas. Olvida lo que Hollywood te ha contado, ese típico cliché de las películas. Un personaje recibe un golpe en la cabeza, olvida toda su identidad, pero aún sabe cómo conducir un auto y hablar 5 idiomas. Eso es básicamente ficción. La amnesia real, específicamente la amnesia retrógrada, normalmente solo afecta periodos de tiempo específicos, no toda tu identidad. La realidad mucho más común y mucho más trágica es la amnesia anterógrada. Esta es la incapacidad de formar nuevos recuerdos mientras que los antiguos permanecen intactos. Piensa en el paciente, uno de los más estudiados en la neurociencia. Él podía conversar fluidamente y reconocer a sus viejos amigos, pero durante los últimos 55 años de su vida no podía retener nada que hubiera sucedido más de unos minutos antes. Cada día era una hoja en blanco. Cada persona nueva era un desconocido. La realidad es mucho más extraña y desgarradora que la versión de la película. 8. Siempre estás editando los archivos de las personas en tu cerebro. Cada vez que ves a alguien que conoces, tu cerebro abre su archivo, agrega nueva información de tu interacción actual y luego guarda la versión revisada. Nunca estás trabajando con la impresión original, siempre trabajas con la reconstrucción más actualizada.
Esto significa que una sola conversación muy impactante puede cambiar silenciosamente años de recuerdos sobre esa relación en tu mente sin que siquiera te des cuenta. Esto también explica por qué las personas que se reencuentran después de mucho tiempo a menudo se sorprenden de que la persona no coincide con su recuerdo. No es solo que la persona haya cambiado, es que la versión almacenada en tu cerebro nunca fue perfectamente precisa desde el principio. 7. Aprender un segundo idioma es un superpoder para tu cerebro. Si hablas 2 o más idiomas, no solo tienes una forma extra de comunicarte con las personas, tienes un sistema de memoria estructuralmente diferente. Las personas bilingües demuestran constantemente habilidades mentales más fuertes. Y aquí está lo mejor. Experimentan la aparición del Alzheimer 4 a 5 años más tarde que las personas que solo hablan un idioma. La idea principal aquí es la reserva cognitiva. Al manejar constantemente dos sistemas de idiomas diferentes, eligiendo el correcto mientras apagas el otro, le das a tu cerebro un entrenamiento consciente e intenso. Esto construye una capacidad neuronal extra que actúa como un amortiguador contra los daños del envejecimiento. Ese idioma con el que batallaste en la escuela podría haber estado protegiendo tu cerebro en silencio todo este tiempo. 6. La similitud es el peor enemigo de la memoria. Tu cerebro no se confunde con cosas que son totalmente diferentes. Se confunde con cosas que son similares. Aprender dos canciones diferentes en el piano crea interferencia de memoria, pero aprender piano y aprender a nadar no lo hacen. Mientras más se superponen dos recuerdos, ya sea en contenido, emoción o contexto, más luchan por imponerse uno sobre otro. Por eso, estudiar muchos temas relacionados en una sola sesión no funciona tan bien como espaciar el estudio. Tu cerebro mezcla el material que se superpone y lo convierte en un revoltijo borroso. También por eso los testigos presenciales que han visto muchos eventos similares son menos confiables. Tu cerebro tiende a mezclar argumentos, conversaciones y relaciones similares en una sola gran impresión, en lugar de mantenerlos como episodios distintos. 5. El cerebro de duelo es real. Tu memoria se apaga cuando estás de luto. Si alguna vez has experimentado una pérdida intensa, quizá hayas escuchado el término cerebro de duelo. Es real. El duelo agudo causa problemas cognitivos medibles, incluyendo dificultad para concentrarse, recuerdos poco confiables y memoria alterada. Los escaneos cerebrales confirman esto, mostrando una actividad reducida en el hipocampo durante un duelo intenso. ¿Por qué? La hormona del estrés, el cortisol, se dispara y el peso mental de procesar el duelo roba directamente los recursos que tu sistema de memoria necesita. Las personas a menudo olvidan conversaciones y no pueden absorber nueva información cuando están de luto, y se culpan a sí mismas por ello. Pero es un efecto neurológico. Tu cerebro no solo está distraído, realmente está abrumado y está haciendo todo lo posible por sobrellevarlo. 4. La memoria específica que recuerda tu lista de tareas. Hay una parte específica de tu cerebro dedicada completamente a recordar hacer algo en el futuro. Se llama memoria prospectiva. Esto es diferente de la memoria retrospectiva, que recuerda el pasado y principalmente utiliza tus lóbulos frontales, no el hipocampo. Por eso alguien con daño en la memoria podría no recordar el día de ayer, pero aún así puede recordar su cita de mañana. Olvidar tomar tus medicamentos, faltar a una cita o no pasar un mensaje son los errores de memoria más comunes en la vida diaria, y todos son fallas de la memoria prospectiva. Estos no son fallos generales de la memoria. Son fallas de un sistema específico para intenciones diferidas. Saber esta diferencia significa que puedes usar trucos específicos para solucionarlo, porque no todo el olvido es igual. 3. Tus recuerdos traumáticos tienen un botón oculto de edición. Escucha esto. Cada vez que traes a la mente un recuerdo de largo plazo, en realidad se vuelve químicamente inestable por un corto tiempo antes de que tu cerebro la guarde de nuevo. Este proceso de guardar y recargar se llama reconsolidación. Durante esa breve ventana de inestabilidad, la memoria es temporalmente editable, y los científicos han aprendido cómo intervenir. Los resultados son enormes. Al introducir ciertos tratamientos durante esta ventana, los investigadores han logrado reducir la intensidad emocional de los recuerdos traumáticos sin borrar los hechos. Recuerdas lo que pasó, pero ya no tienes la respuesta de miedo paralizante que solía acompañarlo. Este tratamiento muestra un gran potencial para tratar el TEPT. Los recuerdos no son fijos. Tienen una ventana secreta de edición, y la ciencia todavía está descubriendo cómo usarla. 2. El truco de memoria de hace 2500 años que todavía funciona mejor. Durante siglos, los oradores griegos y romanos antiguos podían memorizar discursos que duraban horas usando una técnica llamada el método de Loci. Colocaban mentalmente piezas de información a lo largo de una ruta familiar, como su camino a casa, y luego recorrían ese camino en su mente para recordar dicha información.
La ciencia moderna confirma que esto es brillante. El sistema de navegación de tu cerebro y su sistema de memoria están súper estrechamente vinculados. Al asociar información a un lugar físico, aprovechas circuitos que la evolución pasó millones de años perfeccionando. Incluso las personas con memoria promedio pueden mejorar drásticamente su capacidad de recordar con solo unas semanas de práctica. Los mejores campeones de memoria del mundo todavía lo usan hoy en día. El truco de memoria más antiguo sigue siendo el más efectivo que la ciencia haya encontrado. 1. El verdadero enemigo de tu memoria no es la edad, es la soledad. Esta es la más importante. El factor más importante para predecir la pérdida de memoria al envejecer no es tu educación, tu salud física, ni siquiera tus genes. Es el aislamiento social. Los adultos mayores que sufren soledad crónica muestran un deterioro más rápido, una disminución de la memoria más acelerada y tasas mucho más altas de demencia que aquellos que se mantienen socialmente conectados. ¿Por qué? La soledad provoca estrés crónico de bajo grado, menos estimulación mental y mal sueño, todo lo cual acaba provocando cambios estructurales medibles en el cerebro. La memoria comienza como una función biológica, pero termina siendo una función social. El cerebro que no tiene con quién interactuar o compartir recuerdos empieza a perderlos. Lo más poderoso que puedes hacer por tu memoria a medida que envejeces no es tomar un suplemento ni resolver libros de acertijos. Es hacer una llamada telefónica a un amigo. Así que ahí lo tienes. Tus recuerdos comenzaron antes de que siquiera nacieras. Se reescriben cada vez que piensas en ellos. Están moldeados por tus amigos, tu nivel actual de hambre e incluso la última habitación por la que pasaste. Los momentos que recuerdas con más claridad probablemente son los menos precisos, y lo que más determina si los pierdes no es la edad ni la genética. Es si tienes a alguien con quien compartirlos. Si esta lista te hizo replantear completamente tu pasado, dime en los comentarios de abajo qué dato te sorprendió más. Y si quieres seguir bajando por esta madriguera, mira nuestro siguiente video, 25 misteriosos poderes de la mente humana. Dale suscribirte, activa la campanita de notificaciones, y como siempre, soy Mike Jastrzemski, y nos vemos la próxima vez. No te olvides de mí.